Todo equipo de la Liga MX en algún momento hizo un fichaje por encima de su presupuesto, una gran inversión que a algunos les salió bien y a otros no tanto, así que en este video vamos a repasar el fichaje más caro de cada equipo y si el fichaje salió bueno, regular o malo. Comenzamos con Mazatlán. En su corta historia, los cañoneros no suelen gastar en fichajes. La mayoría de sus jugadores llegaron libres o están cedidos. Su único fichaje entre comillas caro fue por Josué Colman, extremo izquierdo paraguayo de en ese entonces 23 años que llegó procedente del Guaraní de su país. Lo compraron en 2022 por $2,5 millones. Colman jugó hasta diciembre de 2024 con Mazatlán, 2 años y medio en los que hizo 6 goles y 11 asistencias en 74 partidos. Colman fue de lo poco rescatable en Mazatlán, pero aún así tampoco hizo la gran cosa. Se fue al Querétaro en enero de 2025, terminando así su etapa en Mazatlán. Lo coloco como un fichaje regular. Ahora vamos con Puebla, quienes hicieron en enero de 2023 su fichaje más caro, $3.3 millones por el uruguayo Facundo Waller, quien ya tenía experiencia en Liga MX con Pumas y con Atlético de San Luis, sin haber destacado mucho. El mediocampista tenía 25 años y fue del Puebla hasta julio de 2025. Waller quedó por debajo de las expectativas, por lesiones se perdió bastantes partidos y su nivel tampoco fue el mejor. En los 2 años y medio en Puebla jugó 44 partidos, anotó 3 goles y dio 3 asistencias. En 2025 Puebla lo vendió a Huracán de Argentina. Por todo esto, calificó el fichaje de Waller como malo. Pasamos al Atlético de San Luis. En enero de 2021 los potosinos no pasaban un buen momento, eran último de la tabla porcentual tras malos torneos, por ello decidieron romper el cochinito, pagando $4 millones por Mauro Quiroga, quien un año antes, en el Apertura 2019, había sido campeón de goleo en el Necaxa. Los Rayos lo compraron en 2019 por solo $280,000 y se lo vendieron al San Luis en $4 millones. La mayor inversión del San Luis, que lamentablemente para ellos no les funcionó. En su primer torneo el argentino de 31 años solo anotó 3 goles en 15 partidos y ese terminó siendo su único torneo con el San Luis. Para el siguiente torneo lo mandaron al Pachuca, dejando a los potosinos tras un solo semestre. Claramente fue un muy mal fichaje. En enero de 2025, Necaxa hizo válida la opción de compra por Diver Cambindo. El colombiano había llegado a Necaxa cedido por Cruz Azul un año antes. En ese año la rompió, por lo que Necaxa no dudó en comprarse a Cruz Azul por $4,5 millones. El delantero respondió con goles, iba de líder de goleo a la mitad de Clausura 2025, aunque una lesión lo dejó fuera varios partidos y lo relegó bastantes posiciones. Para la Apertura 2025 no retomó su nivel, por lo que los Rayos lo dejaron ir para este 2026. Cambindo se va de Necaxa con 32 goles y 6 asistencias en 68 partidos. Considero este fichaje como un buen fichaje, promedió 8 goles por torneo y se lo vendieron a León por casi el mismo costo por el que lo compraron. Entre 2014 y 2015, Querétaro hizo una gran inversión fichando a buenos jugadores como Ronaldinho, Thiago Volpi o el Tito Villa, pero el más caro que le salió fue uno que ni siquiera destacó, Patricio Rubio, delantero chileno de 25 años por quien pagaron $5.2 millones. Rubio venía de ser campeón de la Liga Chilena con la U de Chile, siendo la figura del equipo. Se esperaba que Rubio se llenara de goles, pero no fue así. En el Clausura 2015 solo anotó un gol, lo mandaron de vuelta a la U de Chile a préstamo, volvió a Gallos en el Apertura 2016 y en ese torneo no pudo hacer ni un solo gol. Un gol en 2 torneos fue lo único que pudo hacer Rubio. En 2017 lo mandaron de vuelta a Chile, esta vez en venta definitiva. El fichaje de Rubio fue el más caro y el peor en la historia de Querétaro. El León, su fichaje más caro fue Maxi Morales, mediocampista ofensivo argentino de 28 años, a quien ficharon en enero de 2016, procedente del Atalanta de Italia, club en el que había jugado desde 2011. Morales fue campeón del Mundial Sub-20 con Argentina y hasta había llegado a jugar con la mayor, pero con la fiera no terminó de cumplir del todo. León lo compró por $5.8 millones. En 40 partidos anotó 7 goles y dio 10 asistencias. Si bien no le fue del todo mal, se quedó por debajo de las expectativas. Tras apenas un año, León lo vendió al New York City por un precio similar al que lo compraron, así que terminó siendo un fichaje regular. Ahora vamos con Pumas, quien justo en este mercado de fichajes acaban de hacer su fichaje más caro, $5.8 millones por Juninho, un delantero brasileño de 29 años. Sus últimos equipos fueron el Qarabag de Azerbaiyán, donde fue goleador, y el Flamengo de Brasil, club con el que jugó por todo 2025. Fue campeón de la Liga Brasileña y Copa Libertadores, aunque siendo el delantero suplente. Ya veremos qué tal sale el fichaje de Juninho. Al momento que grabo esto, lleva un gol en 3 partidos. Históricamente Santos ha sido de los equipos que mejor ficha. Muchas veces que compran un jugador, se vuelve figura en Santos y tiempo después lo venden por muchos millones más. Justo este es el caso del chileno Diego Valdés. Lo compraron en 2019 por $7 millones, luego de su buen paso por Morelia. En Santos el mediocampista de 24 años anotó 23 goles y dio 18 asistencias en 102 partidos. Tras 3 años en Santos, en enero de 2022 se lo vendieron al América por $12.3 millones, así que claramente Santos acertó con el fichaje de Valdés.
Pasamos al Atlas. Su fichaje más caro lo hicieron en el verano de 2024, pagando entre comillas $7 millones por Mateus Doria. Digo entre comillas porque llegó procedente de Santos, quien tiene el mismo dueño que el Atlas. El defensa llegó con 29 años, jugó en el Atlas por año y medio y disputó 49 partidos en los que anotó 3 goles. Para este 2026 se fue vendido al Sao Paulo de su país. Este fichaje terminó siendo malo. $7 millones por un defensa es bastante, y el nivel de Doria tampoco es como que haya sido sobresaliente. A pesar de su corta historia, Juárez ha invertido en fichaje más que muchos otros equipos. Quien más caro le salió fue Diego Baloyes, extremo de 26 años que venía de romperla en Argentina con Talleres de Córdoba y que era seleccionado colombiano. Juárez cerró el traspaso en agosto de 2023 por $9.2 millones, pero este terminó siendo un fichaje para el olvido. Baloyes se la pasó más tiempo lesionado que jugando. En 2 años y medio con los Bravos solo jugó 22 partidos, en ningún torneo jugó más de 10 partidos y solo hizo 3 goles y 3 asistencias. En 2026 Baloyes no continuará en Bravos. Juárez lo manda cedido de vuelta a Talleres, esperando que recupere su nivel. El fichaje de Baloyes totalmente desaprobado. Los fichajes más caros de Tijuana suelen rondar entre los 3 y 4 millones de dólares, pero hubo una ocasión, en julio de 2017, que se excedieron y por mucho, $9.3 millones por Gustavo Bou, quien era el goleador de Racing de Argentina y poco antes, en 2015, había sido campeón de goleo en la Copa Libertadores. En sus primeros 2 torneos con Xolos anotó 10 goles, por lo que en 2018, Tijuana lo regresó a Racing cedido, volvió a Xolos para el Clausura 2019 y en ese torneo le fue mejor, 10 goles y 5 asistencias en 16 partidos, para un total de 20 goles entre sus 2 etapas en el club. Tijuana recuperó lo invertido, con el costo de la cesión a Racing y la posterior venta al New England Revolution en 2019. Considerando que no le fue tan mal, este terminó siendo un fichaje regular. América es conocido por ser uno de los equipos mexicanos que más gasta en fichajes. Fichajes caros han hecho muchísimos. El de Diego Valdés en 2022 terminó siendo el más caro, $12.3 millones por el mediocampista en ese entonces 27 años. Diego Valdés había tenido un gran desempeño tanto en Morelia como en Santos. En el América no se quedó atrás, quizá no le rompió del todo, pero logró hacer 38 goles, 31 asistencias y fue parte del América tricampeón. Las Águilas no recuperaron la inversión con la venta a Vélez Sarsfield en julio de 2025, pero aún así fue un buen fichaje. Ahora vamos con Pachuca. En 2019 los Tuzos decidieron fichar a la estrella del Necaxa, Víctor Dávila, un mediocampista ofensivo chileno de apenas 21 años que dio de qué hablar tras su paso por los Rayos. Necaxa lo compró en 2017 por unos $200,000, pero tras un año y medio se lo vendieron al Pachuca en $12.3 millones. En Pachuca Dávila no fue el mismo que Necaxa, con los Tuzos solo anotó 9 goles y dio 5 asistencias en 2 años. En enero de 2021 Pachuca lo mandó a León, donde retomó su nivel, pero con los Tuzos no cumplió, así que terminó siendo un mal fichaje. En diciembre de 2018, Cruz Azul hizo su fichaje más caro. Pagaron $13.3 millones por Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien era delantero uruguayo, tenía 25 años y había sido la figura de Santos. En su primer año el Cabecita no le fue muy bien con la máquina, pero después terminó convirtiéndose en el mejor fichaje de Cruz Azul, se convirtió en ídolo, fue campeón de goleo, pero lo más importante es que comandó a Cruz Azul a romper su mala racha sin ser campeón. Rodríguez dejó a la máquina con 50 goles y 12 asistencias en 108 partidos, y aunque Cruz Azul no recuperó lo invertido tras la venta al Nacer en 2022, aún así el fichaje terminó siendo un 10. Pasamos ahora con Tigres. Muchos de sus fichajes son bastante caros. En los últimos años son de los equipos que más gasta. Su mayor compra fue en enero de 2023 por Fernando Gorriarán, mediocampista que había destacado en Santos de 2019 a 2022. Tigres pagó $14.2 millones por el uruguayo de 28 años. Gorriarán acaba de cumplir su tercer año en Tigres y ha disputado más de 150 partidos, ha anotado 11 goles y ha dado 11 asistencias. Fue campeón en el Clausura 2023 y actualmente es el capitán del equipo. El fichaje que hizo Tigres por Gorriarán, a pesar de haber salido bastante caro, está aprobado. Hasta estos últimos años Toluca empezó a hacer fichajes realmente caros y eso terminó dando frutos. De cara a la apertura 2024, Toluca desembolsó $15.7 millones por el Niño, extremo brasileño de 24 años, que era una de las figuras del Bragantino de Brasil. De esa manera, Toluca hizo el tercer fichaje más caro en la historia del fútbol mexicano y el más caro en esta década. El Niño ha ido de menos a más, su primer torneo fue pésimo, pero ha ido mejorando. En total ha disputado 43 partidos con los Diablos, en los que ha hecho 10 goles y ha dado 6 asistencias. Aunque el Niño fue bicampeón con Toluca, individualmente ha quedado a deber, así que de momento lo pongo como un fichaje regular. Hace unos años Rodolfo Pizarro era el jugador más cotizado de la Liga MX. Tras su gran paso por Chivas, a mediados de 2018 Monterrey decidió pagar $16.8 millones para tener a Pizarro en su equipo. El mediocampista tenía 24 años, estuvo en el equipo por año y medio y aunque no fue tan decisivo como así lo fue en Chivas, de todas maneras rindió, hizo 10 goles y 8 asistencias, fue campeón de la Conca Champions en 2019 y meses más tarde de la Apertura 2019, en ambos títulos siendo titular. Lo pongo como un buen fichaje, ya que en su poco tiempo en el equipo ganó 2 títulos
años y Monterrey pudo recuperar gran parte de lo invertido al venderlo al Inter Miami en 2020. Finalmente terminamos con Chivas, quien tienen el fichaje más caro en toda la historia del fútbol mexicano. Han pasado casi 10 años y nadie ha hecho un fichaje más caro. En enero de 2017, Chivas compró a Rodolfo Pizarro por $17 millones. Pizarro tenía solo 22 años, pero ya había demostrado su calidad en el Pachuca. Con el Guadalajara, Pizarro ganó una Copa MX, una Liga MX y una Conca Champions. En el año y medio que estuvo en Chivas fue la figura del equipo, anotando 15 goles y dando 10 asistencias. Como mencioné, en 2018 Chivas se lo vendió a Rayados por prácticamente lo mismo por lo que lo compraron, así que los 17 millones que Chivas gastó terminaron valiendo la pena. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál de todos fue el mejor fichaje. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.